no solamente es una, hay que entender que solamente, no es solamente una definición fría lo que no podemos tener, es un análisis donde nosotros debemos trabajar y destacar la importancia del manejo claro de estos temas, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre la atención del parto en, que está relacionada a varias actividades que nosotros realizamos. La atención de parto es una actividad donde nosotros somos hartamente reconocidos por la importancia de nuestro trabajo. Pero una cosa importante es que tenemos que entender que el momento del parto tiene una importancia que está relacionada a la parte anterior, que comienza con nosotros poder determinar y valorar el riesgo reproductivo, porque si bien nosotros trabajamos el momento de la atención de parto, nosotros también trabajamos lo previo, es la valoración del riesgo, la atención preconcepcional, la atención concepcional, el manejo del momento de la atención de parto. Entonces, entender que para llegar a ese momento de parto es importante toda esa valoración previa, nos implica comprender la responsabilidad que nos atañe en este proceso. Por eso vamos a comenzar esta parte de atención de parto, no solamente con parto expulsivo y las complicaciones que puedan presentarse ahí, sino desde el momento en que vamos trabajando en la parte previa, como la valoración del riesgo reproductivo. Entonces, este riesgo reproductivo es importante determinarlo, valorarlo, evaluarlo desde un punto de vista de prevención en todas las oportunidades que podemos atender, estar en contacto o acompañar a una mujer en este proceso, ¿no? Entonces vamos a ver factores de riesgo de la salud reproductiva. Vamos a ver, primeramente determinamos qué cosa es un factor de riesgo. El factor de riesgo es toda característica de una persona o grupo que está asociado a una probabilidad mayor. Entonces, de aparición de un proceso patológico o de evolución especialmente desfavorable en este proceso. Cuando hablamos de probabilidad mayor, quiere decir que tengo el riesgo de que esto se presente, ¿no es cierto? En cualquier caso, siempre yo tengo el riesgo de que surja, se presente una complicación en el momento del parto o del embarazo. Pero cuando hablo de una probabilidad mayor, quiere decir que tengo mucho riesgo de que se vaya a presentar este caso. Entonces, y cuando hablamos de un factor de riesgo, dice riesgo, definiendo lo que es la probabilidad que tiene un individuo o grupo de sufrir un daño, y el daño es el resultado, ¿no? Es un resultado. Afección o situación no deseada, en función del cual se mide el riesgo. Siempre que hablamos de riesgo, en este contexto, significamos el riesgo de padecer tal o cual daño, que es el resultado no deseado, ¿no? Según, cuando hablamos de factores de riesgo, el CLAP, ¿no? En su publicación científica 1577 del año 2011, nos habla de varias características que nosotros debemos considerar para hablar de factores de riesgo. Por ejemplo, edad. Nosotros decimos, claro, edad. Las edades son importantes en el eso, ¿no? Entonces, la edad de una mujer, y especialmente las edades en los extremos de la vida reproductiva, son un factor que se ha asociado desde hace mucho tiempo con resultados adversos maternos neonatales, ¿no? Por un lado, tenemos la edad materna avanzada, ¿no? Entonces, para esta fecha que hace esta publicación del 2011, se considera a las mujeres mayores de 39 años. Pero ahora ha cambiado eso, ¿no? Ustedes saben. Ahora, ¿cuánto consideramos edad materna avanzada? Muchos contadas. En el chat las leo, ¿ah? 35. Muy bien, Rosario Iris, Elizabeth, excelente. Ahora estamos trabajando sobre 35 años, ¿no? Entonces, en esta publicación 2011 habla de 39. Les hago esa aclaración para que tengamos en claro esto. Dice, se ha asociado con mayor riesgo de sufrir hipertensión y diabetes, ¿no? La edad materna avanzada.
que es a su vez, que estos cuadros a la vez condicionan mayores chances de sufrimiento fetal agudo y oclusión. Otro riesgo de edad materna avanzada se vincula con anomalías del desarrollo. El primer ejemplo descrito y que hasta ahora sigue presentándose es el síndrome de Down. Aunque les diré que actualmente, debe ser en unos 10 años últimos, he observado en la cantidad de pacientes que atendemos en el Instituto Nacional Materno Prenatal que los casos de síndrome de Down los veo más escasos que antes. Antes eran mucho más frecuentes, ¿no? La verdad que no he buscado la estadística, pero habría que ver para estar seguro, ¿no? Los casos. Hace mucho tiempo que no he visto en la atención de las pacientes que hago un caso de síndrome. Esta publicación refiere también que en Latinoamérica las mujeres de 40 años o más producen el 2% de todos los nacimientos y el 40% de todos los casos con síndrome de Down. Sin pasar por alto los derechos reproductivos, se puede asegurar que cualquier campaña se estimule la concepción en mujeres mayores de 39 años, en este caso la de 39 años, lo cual no tendría impacto en la natalidad, podría prevenir la mitad de casos de una enfermedad genética grave. Entonces, pero actualmente nosotros trabajamos para poder tener un diagnóstico de este tipo de casos, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos en un control de una mujer la presencia de una patología genética o de una enfermedad genética que nos puede causar daño en los bebés, ¿no? En los embarazos? Ustedes saben, a ver, les explico. En la atención prenatal, ¿cuál es el examen o en qué momento tomamos un examen que nos pueda decir que hay una alteración genética? Ecografía, muy bien. Tenemos varios tipos de ecografía que realizamos en el embarazo, ¿no? El pliegue nucal es una ecografía genética. ¿En qué periodo, en qué tiempo será más o menos? Entre las 11 y 14 semanas, muy bien. ¿No? Entonces, entre las 11 y 14 semanas, algunos dicen hasta las 14 semanas, son diferentes teorías, ¿no? Algunos dicen 11, 13, 12, 14, pero en ese periodo, a partir de la 11ª semana, en la atención prenatal, se indica la ecografía genética, que es importante para valorar el riesgo. ¿Qué cosa miran? Miran pliegue nucal, miran hueso nasal, y buscan algún tipo de malformación relacionada con una patología genética que nos puede indicar si tiene riesgo de una malformación. En estos tiempos se está trabajando el aborto terapéutico. El aborto terapéutico donde la mujer, al tomar conocimiento de que tiene un embarazo de alto riesgo eh, con una alteración genética que podría ser que si se hace un buen seguimiento y determina que es incompatible con la vida, puede solicitar un aborto terapéutico. Entonces, de repente, por eso ya no vemos casos tantos de niños con malformaciones, ¿no? El otro riesgo en edad es edad materna baja, menores de 20 años, también es un factor de riesgo para prematurez y para algunas malformaciones específicas como gastritis, tipos de defectos. Y nos refiere que las mujeres en la adolescencia temprana, menores de 15 años, tienen mayor riesgo de morbilidad vinculada al embarazo y sobre todo al parto, ¿no? Entonces, una cosa que acá, por ejemplo, he podido observar y ver en los casos que atendemos es la mayoría, las complicaciones relacionadas al canal del parto y al mal manejo que hacen y que puede llegar a complicar casos de trauma obstétrico. No solamente se puede dar para el bebé, sino el trauma obstétrico en la madre, por el caso de mucha manipulación que termina con daños en el canal vaginal, en estallamientos de vagina, cuadros de hemorragia que pueden terminar hasta en la muerte de la paciente, ¿no? Entonces, yo siempre les digo al personal que trabaja con nosotros que atiende parto, le digo, la mucosa de la vagina es una zona muy delicada. Les pregunto a ustedes y les recuerdo. Cuando nosotros vamos al odontólogo, ¿cómo nos queda la boca? ¿Cómo les queda? ¿Cómo nos deja la comesura del labio?
el labio, la encía, nos queda esa mucosa. El médico odontólogo, cirujano dentista, para curarnos, hacernos una curación, manipula, jala el labio, estira, mete la pinza, mete el espejito, mete la espátula, nos apoya sus dedos, esa pinza, su muñeca sobre nuestro labio. Terminamos con el labio hinchado. Puso un hisopo entre la encía y la cara, y ese apósito de gasa para separar el labio nos arrastra todo el tejido de la mucosa. Nuestra boca queda lastimada, las comisuras quedan adoloridas. Entonces, así, y les digo, y eso es mucosa de la boca. La mucosa que tenemos en la vagina es una mucosa así, suave y tan sensible como esa mucosa de la boca. Y algunas veces hacemos tactos sin respeto, sin hidratar los guantes, sin pedir permiso, y dejamos que toda esta zona de la región genital, que tiene alta irrigación y alta inervación, es muy sensible, nos provoque, nos quede maltratada, ¿no? Entonces, cuando hacemos tacto muy agresivamente, estamos haciendo pujar, la paciente está asociada a este examen. Casos como vulvovaginitis, esa zona queda tan herida y al momento que sale el parto, una episiotomía puede complicarse a un desgarro mayor, pueden hacerse hematoma, lesiones y provocar hemorragias y daños en esa zona de la mucosa, ¿no? Entonces, esto está asociado a pacientes muy jóvenes, a mayores complicaciones del embarazo, ¿no? En la noche que estuve de guardia he tenido 3 adolescentes que me han vuelto loca toda la noche gritando con el dolor, a pesar de la analgesia. Entonces, porque tienen menos tolerancia al dolor, están más asustadas, se pueden complicar más. La otra edad es la edad paterna avanzada, ¿no? Y desde un punto de vista preconcepcional y en vistas a reducir el riesgo de algunos defectos congénitos, es recomendable conocer la edad del compañero sexual, del compañero sexual, ya que cuando el compañero sexual es mayor de 45, se ha visto su función con un aumento en el riesgo para nuevas mutaciones en el tipo dominante, ¿no? No hay muchos estudios, hay algunos estudios que hablan sí, de la edad paterna avanzada. No que no puede embarazar, sino que está asociado a algunos efectos, ¿no? Entonces, ahora en estos tiempos, por ejemplo, ¿qué hacen las mujeres para no esperar y estar, dicen, ah, no, yo aún no quiero embarazarme, tengo muchas cosas que hacer, quiero estudiar, hacer la maestría, buscarme un trabajo, viajar, pasear, y no, o hacer la especialidad y ya no quiero embarazarme? Entonces surge la preocupación de estos temas, de la parte genética, están congelando óvulos, están guardando sus óvulos para el futuro en el momento que deseen, ¿no? Entonces, la perspectiva en cuanto a salud reproductiva de la mujer actual ha cambiado, ¿no? Posterga sus deseos reproductivos, el interés de reproducirse por el interés profesional de las cosas que quiere hacer. Y entonces para eso han surgido las empresas que hacen la recolección de tus óvulos y los congelan, ¿no? No, que me pasé los ratito, a ver. Ya, vamos a ver. Otro tema es la consanguinidad. Así como es importante conocer la edad del padre para estimar el riesgo de efectos congénitos, es necesario definir el grado de parentesco con la pareja. Los individuos con consanguíneos, ¿no? Se considera los que tienen un antecesor común. Ahora, esta parte, ¿por qué es importante preguntarla? Porque eh, decían, "Ah, no, pero yo he visto que tienen familia y no pasa nada". Lo que pasa es que hay algún tipo de genes recesivos. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el tema de, disculpen, ya algo está sonando un ratito. Ya. Cuando nosotros hablamos de herencia genética,
Tenemos que entender, si vemos en genética, hay una gran cantidad de síndromes relacionados a la genética que no son conocidos, como, así como alteraciones genéticas, como por ejemplo hay gente que tiene un lado de la cara, un lado de la cara más grande que la otra. Y eso es un ratito, mucho, un, es un gran sector que tiene ese, y no, algunas veces nunca se han dado cuenta, ¿no? Después hay gente que tiene los lóbulos de la oreja de una forma, en este borde pegados, en el otro borde no. Eh, hay un gen que tiene, por ejemplo, un mechón blanco en el cabello. Y así, o sea, cuando nosotros tenemos un tipo de gen recesivo, que cuando se junta con otro gen recesivo, una persona puede generar un problema o una enfermedad. Entonces, esto es lo que está relacionado a los problemas de consanguinidad. ¿No? Si tenemos un factor, un individuo común, eh, como un antecesor, entonces pueden juntarse los genes recesivos, ¿no? Como por ejemplo antes, en las realezas solamente se casaban con sus familias. ¿Y qué cosa sale de ahí? La hemofilia, ¿no? Entonces tienen edades, las enfermedades que son relacionadas a los príncipes, decía, ¿no? Solamente ellos tienen esa enfermedad. ¿Por qué? Porque juntaron sus genes recesivos de su antecesor común y desarrollaron esas enfermedades, que otra gente en la población no lo tenía. Otro de los casos es la etnia, ¿no? De manera similar, dice, con la edad y la consanguinidad, se ha visto que la incidencia de algunas malformaciones congénitas está aumentada en grupos étnicos específicos. Son ejemplos clásicos la mayor frecuencia de polidactilia, paladar hendido, hipospadias, alteraciones de las globinas, como anemia falciforme en niños afroamericanos, las cardiopatías en niños blancos o la beta-talasemia más frecuente en personas de origen mediterráneo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también. Por ejemplo, lo que yo he observado en las pacientes, de repente no tenemos evidencias científicas, pero en evidencia clínica sí. Las personas afrodescendientes, las mujeres afrodescendientes tienen poca tolerancia al dolor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su umbral del dolor es diferente y en una mayoría de casos, con la experiencia que tengo de 30 años atendiendo partos, no toleran y no soportan el dolor. Entonces, y me decía una amiga, ¿no? Pero ¿cómo es posible eso? La historia nos ha engañado. Eh, en la historia nos han hecho ver que ellos han soportado mucho, ¿no? Afroamericanos con el tema de la esclavitud, pero en el momento del parto no toleran y no soportan el dolor y muchas veces se descontrolan porque no pueden soportar las contracciones uterinas, ¿no? Entonces siempre nos preocupamos cuando llega una paciente afroamericana, afrodescendiente, de que se va a descontrolar en el momento del parto porque no soporta el dolor. Entonces así hay casos, ¿no? El tema de la ocupación es otro tema importante porque tiene ciertas condiciones de trabajo han sido asociadas con un aumento de resultados perinatales adversos relacionados a aborto, muerte fetal, parto pretérmino, bajo peso al nacer o algunos defectos congénitos. Entre esas condiciones pueden citar trabajar por más de 10 horas al día. Sobre todo en las personas que trabajan de pie muchas horas, también esto puede incidir más. Permanecer de pie por más de 6 horas en forma continua, exposición a tóxicos químicos, incluyendo agentes anestésicos, solventes y pesticidas, ¿no? Les voy a contar que, por ejemplo, hace creo que más de 25 años, o 25 años aproximadamente, la ONG Fundación de Val realizaba una, un diplomado que se llamaba eh, prevención, un diplomado de prevención al nacer. Entonces, y ese diplomado, este, te explicaba una serie de cosas que algunas veces no las vemos y no las trabajamos diariamente.
como unas causas de complicaciones en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí te decía, por ejemplo, este, que el uso de trabajar con muchas fotocopias que ahora vemos, ¿no? Puede provocar, no hay un estudio claro que diga que los rayos de los rayos X de las fotocopias, de trabajar con los tomógrafos, con las ecografías, con las fotocopiadoras, puede causar problemas, ¿no? Entonces, otra de las cosas es, por ejemplo, el uso de tintes, que no estaba claro ni había un estudio que diga que los tintes, las sustancias tóxicas pueden dañar, ¿no? Y algunas mujeres se hacen decoloración, no sé, inclusive muchas cosas que pueden dañar, ¿no? Inclusive nos hablaba que hasta el uso de algún tipo de esmaltes o lápices labiales podría crear problemas en esto. Entonces acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y cuidado es cuando una paciente viene, y lo hizo también mucho, cuando una paciente viene con abortos, muertes fetales o partos pretérminos o todas esas cosas que estamos mencionando bajo peso al nacer, eh, que tenga una buena evaluación de estudios genéticos, ¿no? Algunas veces tenemos en los establecimientos, en las redes, consultorio genético, pero es una asesoría y no tenemos en claro cuáles son los exámenes que podrían condicionar esos cuadros y dónde recomendar a la mujer. He visto casos de pacientes que vienen con antecedentes de 2 o 3 abortos y nunca les han pedido ni siquiera un torcho, ¿no? ¿Qué pruebas involucra el torcho? Está poniendo mi nombre. Pues, sí. El TORCH VIH, no. La T, TORCH, toxoplasmosis, rubiola, ¿qué más? Citomegalovirus. Entonces, a ver, acá está el compuesto. Toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus. Entonces, ¿por qué? Porque, mire, estos cuadros de toxoplasmosis algunas veces no nos va a dar ninguna sintomatología que nos pueda decir que esa paciente tiene un problema. Pero si esa sífilis también, el herpes zóster, no evaluamos eso. Y esa paciente llega, he visto casos de pacientes con sífilis y esa sífilis congénita ha dañado el cerebro. Sobre todo cuando está en el inicio, en el periodo sensible de ese bebé, ha tenido microcefalia, lesiones que ya no son, que no le permite reproducirse. Cuando ya está, la mujer coge la sífilis en etapas avanzadas, va a quedar problemas, pero cuando lo coge en el periodo inicial o sensible de desarrollo del producto, entonces puede causar, imagínense, nace un bebito con microcefalia, ¿no? Un cerebro pequeño, una cabeza pequeñita, un cerebro que ya no va a poder desarrollarse. Es un niño que va a tener una vida de discapacidad total, ¿no? Con las complicaciones que tiene. Entonces nosotros tenemos que ver, si una paciente viene a consulta y nosotros la vemos que ha tenido 2 abortos o 3 abortos, o estamos en su segundo aborto a repetición, hay que solicitarle, no solamente un torch. La sugerencia es, por ejemplo, poder trabajar en, en unos consultorios de medicina tropical. Por ejemplo, en Cayetano, en la Universidad San Marcos, hay consultorios de medicina tropical. Esos consultorios, yo sé, usted de repente ha comentado, que tiene por 20 pruebas que que pueden hacer con reactivos sensibles que pueden estar relacionados estos casos a
abortos a repetición. Entonces, y no es justo y necesario que la mujer sepa por qué ha perdido 2 embarazos y que nadie le haya ayudado a establecer el diagnóstico y la causa de estas muertes o estas pérdidas cuando ella está buscando embarazarse, para que no se vuelva a repetir. Entonces, cuando nosotros tenemos casos así, ¿no? Deberíamos sugerirle a la mujer que se haga este tipo de pruebas para que vea y busque la causa por la que está perdiendo sus embarazos, ¿no? Entonces, recomendarle que acuda a la institución para que pida que le hagan ese tipo de pruebas. O recomendarle que pueda ir a esos establecimientos para poder establecer sus riesgos, ¿no? Para reducir el riesgo reproductivo se requiere ¿cuáles son los antecedentes? O sea, una buena historia clínica, lo decían siempre los médicos que nos ayudaban a trabajar, que nos enseñaban semiología. El hacer una buena historia clínica nos va a ayudar a tener en claro cuál es el diagnóstico del paciente desde el tiempo, desde el comienzo, ¿no? Entonces, la anamnesis, por supuesto. Entonces, hemos perdido la importancia. Lamentablemente, en esos tiempos, nos confiamos solamente de las ayudas diagnósticas con algún tipo de, si no tengo monitor, no trabajo, si no tengo esto, no trabajo. Pero no, la parte de la historia clínica y la anamnesis son puntos importantes para establecer los riesgos que pueden presentar las pacientes. Entonces, dentro de esto, los antecedentes reproductivos nos van a ayudar a tener las cosas en claro. Para reducir riesgos reproductivos se requiere una correcta historia reproductiva que logre identificar factores relacionados a malos resultados en embarazos anteriores, ¿no? Entonces, ¿por qué esta paciente ha tenido 2 abortos a repetición? ¿Por qué esta paciente ha tenido hijos de bajo peso? Porque ha tenido cierto tipo de complicación, ¿no? Ahora estamos viendo más complicaciones relacionadas a problemas metabólicos. El paciente coge un embarazo y le están chequeando y se está descubriendo, diría yo. Antes no te hacían, nunca te pedían una prueba de hormonas tiroideas durante el embarazo. ¿Para qué? Nunca nos pedían. Ahora te piden pruebas de hormonas tiroideas y descubren y encuentran mucha cantidad de hipotiroidismo. Y eso está relacionado a problemas reproductivos, a problemas de complicaciones y se asocia rápidamente a la diabetes gestacional, ¿no? Entonces, la paciente hace en sus resultados hipotiroidismo, hace diabetes gestacional, termina con colestasis y todo eso le lleva a que embarazos prematuros son complicaciones. Vale. Y si nosotros hacemos un análisis de por qué algunos casos eh, tienen ese tipo de complicaciones, estaríamos también viendo por ahí los problemas del sobrepeso en estos sentidos, ¿no? Entonces, para poder determinar esos factores de riesgo, por ejemplo, tenemos que hablar. Y tenemos que comenzar, ¿en dónde? En la atención preconcepcional. Primero, determinar los antecedentes reproductivos que pueden causar complicaciones y trabajarlos también, potenciarlos, destacarlos en la atención preconcepcional, ¿no? A veces estos factores pueden ser corregidos o incluso eliminados, lo que debería redundar en un embarazo nuevo, más seguro, con menos complicaciones. Se ha demostrado que algunos factores como el periodo intergenésico, los abortos espontáneos, los partos pretérminos, la RCI, la muerte fetal o neonatal, las cesáreas a repetición, la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional o los cuadros hipertensivos y malformaciones uterinas son causas que pueden estar relacionadas a riesgo reproductivo y complicaciones, ¿no? Entonces, eh, todos estos son algunos de las causas o factores que que integran una larga lista que puede llevarnos a presentar complicaciones en los embarazos futuros. Cada mujer tiene el derecho a decidir el momento en que considera oportuno tener su próximo hijo. Precisamente la oportunidad debe estar definida, entre otros factores, por el conocimiento real del riesgo que implica una nueva gravidez o un piso corto o demasiado largo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo le hago consejería, asesoría a una mujer que está embarazada o que está pensando aún en embarazarse, yo le debo explicar la importancia del tiempo entre embarazos.
perdón, el tiempo entre un embarazo y otro, porque está establecido que un periodo aproximado entre 2 años, 2 años y medio, entre embarazo, o perdón, 2 a 3 años entre un embarazo y otro, es un periodo considerable que nos permite tener una situación de salud óptima, o sea, donde el organismo ha logrado recuperarse de todos los estragos que hace, porque el embarazo en una mujer hace varios estragos, ¿no? Hace subir de peso, desarrolla cuadros relacionados a varices, entonces afecta la hemodinamia. La mujer hace un cambio hemodinámico fuerte durante el embarazo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos aumento del volumen, del volumen hematológico, aumento diferente del nivel en los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, los, el volumen sanguíneo, y entonces terminamos con una anemia fisiológica. Todo eso requiere recuperarse, ¿no? A veces me llaman las pacientes o los familiares y dicen, mi hijita ya tuvo su parto hace 3 días, pero sigue hinchada, sigue dematizada. Entonces nosotros necesitamos conocer que la mujer para que se logre recuperar de todas esas alteraciones que ha tenido en el embarazo, hormonales, hematológicas, requiere aproximadamente de 6 a 8 semanas para poder recuperarse. Entonces, y después está dentro de su periodo de lactancia materna. Eso hace que ella también tenga necesidades de adaptar su organismo para poder cumplir con esos requerimientos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos con las mujeres que están deseando embarazarse, tenemos que hablar de esos tiempos. Si el periodo intergenésico es muy corto o es muy largo, los riesgos que puede tener. Cuando la mujer conoce, le estamos asesorando bien para que ella pueda tomar decisiones informadas de alrededor. Así como, por ejemplo, cuando debemos informarle, en el caso de una cesárea, 2 cesáreas, pueden ver que hasta ahora llegan algunas pacientes con 3 cesáreas anteriores o 4 cesáreas anteriores, lo que complica la atención de ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos ha faltado hacerles asesoría. No es tan rápido, no es que la atiendo, pam, pam, y ya termine la asesoría, la parte educativa. Siempre he dicho que obstetricia es una profesión que está relacionada a la parte educativa, muy importante. Cuando nosotros tenemos, Carlita, ese perrito, por favor, cuando tenemos siempre la oportunidad de una atención, las mujeres tenemos que tener en cuenta la importancia de la parte educativa que tenemos, ¿no? Los estudios disponibles para establecer un intervalo genético ideal luego de un hijo nacido vivo no son suficientes por el momento. De tal forma, existen evidencias que sugieren que en un intervalo menor de 18 meses comporta mayor riesgo de muerte materno-perinatal, ¿no? Entonces, el periodo genésico corto, menor de 18 meses, mayores riesgos de complicaciones. Mientras que otros autores sostienen que el riesgo hasta los 27 meses, en base a estas discrepancias, un grupo de expertos convocados por la OMS estableció recomendar como seguro un intervalo mínimo de 24 meses. Mientras que tanto en los casos de embarazos que terminaron un aborto se recomienda como seguro un intervalo mayor a 6 meses. Entonces, estas cosas nosotros necesitamos conocerlas para poder eh, informar y decirles a las mujeres los riesgos que tienen de embarazarse tanto. La paridad es sido descrita como uno de los factores de riesgo para la mortalidad perinatal y morir de mortalidad materna. La paridad elevada, 4 o más embarazos, aumenta el doble de riesgo de muerte fetal intraparto. Se le deberá advertir a las mujeres sobre esto para ayudar a decidir si es conveniente o no una nueva gestación. En caso de que opten por un nuevo embarazo, se deberá extremar el cuidado durante el prenatal y especialmente en el parto y en el posparto, ¿no? Entonces, hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, está visto que las pacientes tienden algunas a tener cuadros a repetición. Una paciente que ha tenido hijos de bajo peso, le preguntas, vuelve a hacer, ¿cuántos? 3 o 4 hijos que tuvo, todos tienen bajo peso, 2.500, 2.400, 2.600 y no más. Las que hacen macrosómicos también.
3.800, 4 kilos, 4.200, 4.500, el cuarto tipo de embarazo, 4.500, por ejemplo. Entonces, tiene tendencia a tener hijos macrosómicos. Hay algunas que todos le nacen prematuros. Todos sus bebés 35, 36 semanas, no más. Otros posmaduros. Y también pacientes que han tenido hemorragia postparto, se va a volver a presentar. He tenido un caso, por ejemplo, una paciente que todos sus embarazos habían tenido hemorragia postparto. Entonces yo lo entendí. Por eso decía acá cuando me pone, me acabo de mirando el chat, Néstor, es cierto, algunos autores dicen mayores de 18 meses y otros autores hablan de 2 años. Por eso les mencionaba que la OMS reunió expertos y, y habló de 24 meses. Pero siempre hay investigaciones de diferentes partes y no todos dicen lo mismo. Siempre cuando hacemos referencia debemos hablar con la referencia de lo que nos está mencionando, ¿no? Entonces, algunos dicen mayor de 18 meses y la OMS llegó a un consenso y dijo 24 meses es lo mínimo. Ay, sí. Habrá más o está prendida su cámara. No sé, a ver acá. No he mirado las cámaras. Entonces tenemos otros, los antecedentes reproductivos, como por ejemplo el aborto previo. La pérdida recurrente, lo que les mencionaba antes, ¿no? La pérdida recurrente del embarazo, definida como aparición de 3 abortos espontáneos consecutivos, debe orientarnos hacia una búsqueda activa de malformaciones uterinas, incompetencia cervical, defectos hormonales o incluso enfermedades infecciosas como la sífilis, ya que esta enfermedad de transmisión sexual se caracteriza por tener una placentitis capaz de matar embriones, ¿no? Ya los antiguos aztecas definían la sífilis como una escalera ascendente a la vida, dice, entendiendo que los primeros años de la infección se producían muertes maternas fetales cada vez más tempranas. Y con el paso de los años la enfermedad se hacía menos agresiva para el feto, dejándonos nacer cada vez en edades mayores. Pero esto ahora ya, a diferencia de la antigüedad, se ha descartado porque en el control prenatal, uno de los primeros exámenes que se toma es una prueba de VIH, no un RPR para poder descartar sífilis y dar los tratamientos oportunos, ¿no? La muerte fetal previa o óbito fetal, también debemos evaluar el riesgo de repetición de la muerte fetal para asesorar a la mujer en las posibilidades de repetir el fenómeno y para planificar el cuidado que debe recibir al tener un embarazo. Tengo una mascota bien escandalosa. Eh, en el caso de RCIU, existen factores de riesgo que se vinculan con la posibilidad de una RCIU. En su futura gestación, dichos factores son el bajo peso preconcepcional de la mujer, mujeres menores de 16 años o mayores de 35 años con un periodo intergenésico corto, relacionados a tabaquismo y abuso de sustancias, así como otras enfermedades tales como afecciones cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia renal o inmunopatías. La cesárea previa como antecedente reproductivo, dice, en la actualidad es más común, pero aún así la cesárea implica más riesgo que un parto vaginal, definitivamente, ¿no? Algunas veces las mujeres no quieren entender o piensan que no es así, pero sí es así, ¿no? En una mujer que busca un embarazo es necesario conocer esos antecedentes para orientar acerca de los riesgos en futuras generaciones, aspectos que son como el tipo de incisión, dónde fue la incisión. Las incisiones en T tienen mayor riesgo de ruptura uterina sobre las longitudinales y estas mayor riesgo que las transversales segmentales, ¿no? Los antecedentes de infección del hilo operatorio, dice, en especial de infecciones profundas que podrían provocar una cicatrización anormal. Y llenar de adherencias también a la mujer, ¿no? Hay mujeres que he visto casos de mujeres que están entrando a sala de operaciones para liberar adherencias, porque la cicatriz ha hecho que tejidos migre, no, una infección, por ejemplo, que se pueda pegar intestino pegado a la cicatriz o a tejidos donde las mujeres sufren dolores constantes, un tirón que no les deja vivir y han tenido que entrar los médicos a hacer una liberación de adherencias para poder
mejorar la condición de la salud de las mujeres, porque siguen con un cuadro de dolor, de molestia que no les cede y el antecedente que hay encontrado en las cesáreas previas, entonces eso es también una complicación de esas infecciones de vida intraoperatorias, ¿no? De vida operatoria. El tiempo transcurrido, como decíamos, el periodo intergenésico menor de 18 meses tiene mayor riesgo materno asociado de cesáreas previas, ¿no? Entonces, siempre debemos decirle a la mujer que su organismo requiere un tiempo prudente para recuperarse. Entonces, cuando los embarazos se dan en menos de 18 meses, el riesgo está aumentado a las complicaciones. En base a todos estos aspectos, una mujer que acude a atención prenatal o atención preconcepcional deberá ser informada sobre el riesgo de rotura uterina, hemorragias por placentación anormal y advertirles el riesgo del uso de oxitóxicos para producir el parto, especialmente el uso de misoprostol. Mi mouse se está volviendo loco y quiere funcionar. Lo que puede ser la pila. Cuando hay pacientes con malformaciones uterinas, yo les digo, por ejemplo, hay muchas mujeres que no saben, están enteradas de que tienen una malformación uterina. ¿Por qué? Porque nunca se hicieron un chequeo de ese tipo, ¿no? Entonces, una histerometría, como para ver cuál es la causa. Entonces, y ellas tienen asociadas a una mala historia obstétrica, están asociados a cuadros con pobres resultados obstétricos, en especial con antecedentes de pérdidas recurrentes entre el primer y segundo trimestre del embarazo. Se estima que una de 4 mujeres con pérdida recurrente del embarazo puede presentar una anomalía uterina. Las anomalías más frecuentes son la hipoplasia uterina y la osteomitis intrauterina. La historia clínica de pérdidas recurrentes se inicia con contracciones uterinas prematuras, o sea, las amenazas de parto prematuro. Y hay que establecer la diferencia entre incompetencias cérvico-ísmicas, donde el parto y el aborto suelen iniciarse y hasta producirse sin contracciones, y permite sospechar una anormalidad uterina, ¿no? Algunas veces hemos tenido, por ejemplo, tuve una paciente que había tenido un aborto y supuestamente le habían hecho un legrado para ese aborto, ¿no? Y cuando el médico hizo la ley, dijo, no, hay poco producto, ya lo puso, habrá sido un aborto completo, ¿no? Y pasa y vuelve con hemorragia nuevamente y le hacen una ecografía y encuentran un útero con restos. Pero qué raro, acá le han hecho. Y después hacen mayores estudios y la paciente tenía un útero bicornio. Entonces, la primera vez que le habían hecho el legrado, supuestamente habían entrado al lado del útero que no tenía ningún resto de embarazo, o sea, el producto no se había implantado en ese lado. Y entonces, cuando entraron, no encontraron nada, dijeron, no, ha sido aborto completo, ¿no? Y entonces, cuando volvió con el cuadro complicado, otra vez con una hemorragia, eh, con una infección asociada a restos placentarios, restos de un embarazo anterior, entonces se dieron cuenta de que en el otro cuerno había sido el embarazo y ahí estaban los restos del aborto espontáneo que tuvo, ¿no? Y estaba haciendo infección. Entonces, esa paciente no iba a poder, o sea, se iba a poder embarazar, pero iba a poder lograr desarrollar un embarazo completo, no, porque el cuerno era muy delgado, no. La forma en que tenía ese útero era así como 2 cuernos nada más. Entonces, ese cuerno era muy difícil que logre alcanzar el tamaño que requiere un embarazo. Entonces, todo el tiempo va a tener aborto, y ya había tenido 2 abortos y recién después del segundo se dan cuenta de que tenía esa malformación uterina. Entonces, cuadros así se nos pueden presentar en esos pacientes que tienen pérdidas recurrentes. Hay que tener cuidado y hacer estudios, recomendaciones para estudios más claros. Definitivamente nosotros no debemos hacer, pero sí podemos asesorar a la mujer para que busque un experto en estos problemas y le pueda hacer el examen respectivo, ¿no? En estudios imagenológicos como la ultrasonografía, la histerosalpingografía, la tomografía axial computarizada y hasta con la resonancia nuclear magnética, nos van a permitir que la mujer pueda tener una información adecuada con respecto al diagnóstico que la tiene. Una vez establecido el diagnóstico, la decisión deberá ser evaluada con la mujer, su pareja y con un especialista para que ella tome la decisión de lo que quiere hacer. Los antecedentes generales en estos casos tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades que pueden ser transmisibles y otras no. Entonces, en las enfermedades médicas no transmisibles tenemos
la diabetes, la cardiopatía, la enfermedad tiroidea, las enfermedades crónicas, ¿no? Como la hipertensión, las trombofilias, la anemia, el asma, las enfermedades psiquiátricas. Todas estas enfermedades, pues son médicas no transmisibles, pueden complicar el desarrollo del embarazo, pueden hacer que la mujer tenga más riesgo de sufrir este tipo de cuadro. Entonces, las enfermedades maternas transmisibles, como por ejemplo la rubiola, la varicela, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, la sífilis, VIH, hepatitis B, influenza, paludismo, tuberculosis, ¿no? Tienen riesgo de ser transmitidas algunas de transmisión vertical, ¿no? Cuando son, cuando son dos abortos, Pavel, son abortadoras recurrentes. Cuando son tres a más, son abortadoras habituales. Así he tenido ya un embarazo y luego tres abortos. Mira, Lili, cuando esa paciente tiene tres abortos consecutivos, algo está pasando. Si ya tuvo un embarazo anterior y ahora no consigue embarazarse, tiene abortos a repetición, hay que buscar la causa. Esa mujer ya demostró su capacidad reproductiva porque se embarazó una vez y ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué le sucedió? Entonces, yo particularmente le sugeriría buscar en eso, ¿no? Yo tuve rubiola y lo asociaron a un embarazo frustrado en dos oportunidades. O sea, los dos embarazos. Tuve rubiola una vez, tuve dos embarazos seguidos y fueron los dos frustros. Entonces, cuando me hicieron, yo les hablo de experiencia personal. Fui a hacerme un cuadro de, él chequeó a una clínica, se llama, se me fue el nombre ahorita, clínica de enfermedades tropicales. Me fui a hacer un estudio porque me lo recomendó un gineco. Yo le dije, quiero saber qué ha pasado, porque he tenido dos embarazos así en estas condiciones. Yo ya era mayor, tenía 30 casi 36 años y quería tener un hijo ya, ¿no? Tuve dos pérdidas seguidas, entonces me pongo en la posición de estas pacientes que tienen este problema, ¿no? Entonces, él me dijo, vaya usted a una clínica de enfermedades tropicales y que le hagan pruebas más específicas. ¿Y qué encontraron? Porque seguro me sacó el torch a mi exigencia y me dijeron que tenía citomegalovirus y rubiola. Y me dieron tratamiento, me dieron aciclovir, pero yo no estaba tan contenta. ¿Cómo he cogido el citomegalovirus? Me he cogido la rubiola. Me hice las 20 pruebas que me sugirieron y ahí, con reactivos más específicos, determinaron que mi cuadro era rubiola. Y me hicieron una historia clínica y ahí entendí que había tenido, cuando tenía 5 semanas, un cuadro así similar a un resfrío de un solo día. Congestión nasal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Y pensé que me estaba resfriando y al día siguiente no tuve nada más. Ese había sido mi cuadro de contagio de rubiola y por eso tuve dos flujos de vida. Entonces, las mujeres que tienen esos problemas hay que ayudarlas, asesorarlas para que descarten por qué. Porque si la mujer quiere tener hijos, hay que ayudarla. Otra de las cosas importantes que nosotros debemos manejar y asesorar y acompañar son estilos de vida saludables. Entonces, hablar con la mujer sobre el peso. Las mujeres ahora, ah, he visto que las que están relacionadas a cuadros de hipotiroidismo, diabetes gestacional, colestasis, están bastante relacionadas a los pesos. Una mujer que coge un embarazo, subida de peso o un peso adicional, entonces tiene más riesgo de complicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Yo cuando la mujer viene embarazada ya y tiene un peso que no es el adecuado, me voy a hacer seguimiento, pero ya cogió el embarazo con ese tipo de peso. Entonces, dentro de la atención preconcepcional, nosotros lo que debemos destacar es ¿qué cosa es la atención preconcepcional? Que la mujer pueda venir en las mejores condiciones, para que cuando coja el embarazo esté sin infecciones urinarias, sin vulvovaginitis, con un peso, de repente no el peso de una Barbie, pero sí con el mejor peso posible para que pueda lograr. Entonces, ¿cómo trabajo eso? Trabajo con la educación de la mujer, de sus estilos de vida. No camina,
Muchas veces que las mujeres se embarazan y dicen, ay, quiere comenzar a hacer ejercicio en ese momento para estar mejor, para que tenga menos complicaciones, pero no es lo lógico que tú cuando recién coges el embarazo te pongas a hacer ejercicio. Lo ideal es que tú tengas ya un patrón de ejercicios. Por ejemplo, yo corro, por digamos, ¿no? Todos los días salgo a trotar media hora o hago máquinas todos los días 30 minutos. En ese lapso y en ese proceso yo cojo un embarazo, puedo seguir haciendo esas actividades que mi organismo estaba habituado. Pero si yo las quiero comenzar desde el momento que cojo el embarazo, puedo tener mayores complicaciones que beneficios. Entonces, eso tenemos nosotros que educar y enseñar en la población. Otra de las cosas también es el uso de antibióticos. Los antibióticos que puedes estar usando para algunos cuadros o algún tipo de medicamentos podrían estar relacionados a complicaciones de el uso de isoprostol también como riesgo de complicaciones y los cuadros de violencia. El tema de la violencia es un tema bien importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los estudiosos que dicen ciclo de la violencia. Algunas veces nosotros decimos, ay, pero qué tonta, cómo se deja, cómo permite. No es tan fácil. Por eso se llama el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia tiene un proceso donde está demostrado que es difícil escapar. Es difícil salir, es decir, que la mujer tiene que tener mucha fuerza, tiene que tener su persona que es el apoyo que le ayuda a reforzar sus temas y salir, poder salir. Entonces, y no solamente le va a pasar a las mujeres que no tienen estudios, o que no tienen dinero, que son de clase baja, ¿no? Se ha visto en los casos y las veces que las mujeres de clase alta también sufren ese tipo de violencia. Entonces, nosotros debemos trabajar todos estos casos como factores de riesgo para prevenir las complicaciones. El embarazo puede predisponer la muerte o aumenta la incidencia y el daño permanente a la madre. Es preciso asistir a tu primer control en el cual se elaborará una cuidadosa historia clínica donde se registrará la existencia de factores de riesgo. Pero antes de esto, nosotros debemos trabajar la importancia de la atención preconcepcional antes de la atención prenatal. No tenemos, en muchos sectores no tenemos consultorio de atención preconcepcional. Pero, ¿dónde orientamos? ¿Dónde podemos orientar a las mujeres sobre ese tema? En las atenciones que vienen ellas, por ejemplo, para planificación, para despistaje de cáncer, ¿no? Explicarle que tiene la opción de tener una atención preconcepcional que le permita descubrir situaciones, factores de riesgo que podrían incidir en complicaciones en el embarazo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que reforzar la educación para la atención preconcepcional, ser parte del equipo, trabajar, desarrollar el concepto y la atención es sumamente importante en los obstetras para mejorar la salud de las mujeres. Les comparto esta fotito de este payasito que es una tarjeta que está firmada por Phil Bosman, que es un coach. En ese tiempo, cuando esto salió, que tiene esta tarjeta, tiene creo que más de 30 años que la tengo en mis archivos. Phil Bosman en ese tiempo no se le conocía como un coach, pero ahora es un coach. La definición sería un coach. Y me gusta porque nos ayuda cuando tú la lees y la entiendes y la haces parte de tu vida, te vas a dar cuenta de que es muy importante, ¿no? Dice, nunca seré feliz si no controlo mis sentimientos, si estropeo mi jornada por una raya en el coche, por una palabra airada en casa, por un error profesional, por un resultado adverso. Nunca seré feliz si soy víctima de mis emociones, esclavo de mis pasiones o prisionero de estúpidas esperanzas. Muchas gracias por este tema. Vamos a abrir si bien algunas preguntas para poder conversar y ahí seguimos con el otro tema. A ver, entonces sí, se pierde ese sueño un ratito.
¿Alguna pregunta con respecto a este tema? A ver, voy a mirar el chat. No, no hay preguntas. Seguimos. No hay ninguna pregunta con respecto a este tema. ¿Quiénes trabajan en consulta y pueden tener la posibilidad de trabajar atención preconcepcional? Ujú. Mientras que, a ver, se escucho. Voy a abrir mi archivo ya mientras que, a ver, los escucho si tienen alguna. Un segundito, voy a abrir mi archivo. Pues sí, me quedo dormida, disculpen, ¿no? He salido de guardia y he seguido y llegué tarde y tenía que descansar un poco. Un momentito. Un segundo para abrir mi archivo. Por favor. A ver, en el primer, esperen un segundo. Y mi madre, ¿qué está pasando? A ver, le explico, voy a responder acá mientras que voy abriendo mi archivo. Eh, Ya, les explico dónde hay examen, dónde hay medicina tropical. En el hospital que yo tengo en Lidia hay un consultorio, como una clínica de medicina tropical. Entonces uno puede acudir
y pedir consulta. ¿Qué hice yo? Fui a acudir y pedí consulta y me hice, pero no me hice en Tropical de Cayetano, yo fui a Clínica de Medicina Tropical de San Marcos. Está por el lado de la ciudad universitaria. No me acuerdo de la ciudad universitaria de San Marcos, por el lado de, hay al costadito, una calle que se llama Paradero Los Grillos, creo. Acaba la ciudad y entras como en toda la urbanización y ahí hay una puertita que es la clínica. No tengo el teléfono, pero ahí atienden, la clínica universitaria. En, en el control prenatal no, no está protocolizado el pedido de torch, pero si tienes una paciente que viene a control y ha tenido 2 o 3 abortos anteriores, hay que sugerirle, sí, si aún no está embarazada, habría que sugerirle. Los exámenes maternos tienen abortos recurrentes. Ya, te explico, Jessica, consultorios o clínicas de medicina tropical. De repente en algunos hospitales sí hay. ¿Y por qué es diferente que lo haga un laboratorio normal? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos manejan eh, reactivos específicos para diferentes enfermedades. Cuando nosotros hablamos del TORCH, muchas veces nos van a pedir solamente el TORCH y no es muy sensible a unas pruebas específicas. Entonces, la atención en estas clínicas nos puede ayudar. Llévate todo eso y me lo vuelves a traer. Ya, en el caso de misoprostol aún no lo reportan porque aún no hay muchas investigaciones relacionadas a... Ok, está fastidiándome el mouse, no sé qué, no sé si me lo han hecho caer. Mm, ¿Te tengo pila? No, esta pila está fallando. Entonces hay que tener, hay pacientes que me reportaba con un médico de la policía que hay casos donde ha terminado hasta con el rótulo uterina por el uso del misoprostol. O sea, no hay tantos estudios con misoprostol como para poder tener en claro bien las complicaciones que puede tener. Para ver a los grillos. Sí, María Luisa, ahí. Y sería bueno, ¿no? De repente, inclusive hasta nosotras mismas, podemos hacer un chequeo y ver, no, lo que no conocemos en estos casos. ¿Ya? He respondido a su pregunta. Déjenme un momentito, por favor, estoy tratando de abrir mi archivo para la atención prenatal y no sé por qué no me está fallando el mouse un ratito. No sé qué ha pasado. Algunas veces conmigo los equipos a veces se ponen intensos y no me quieren dejar trabajar. Últimamente estoy teniendo el problema de la computadora que sola se apaga y no quiere prender cuando más la necesito. Pero ya menos mal he logrado liberar mi tiempo el día de mañana y voy a ir a llevarla a, a que la revisen porque no puedo estar así. Cuando necesito más urgente que funcione, no quiere funcionar.
Ya está, voy a abrir el archivo. Ahora sí, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la importancia de la atención. Ya hablamos enfocando los factores de riesgo con la atención preconcepcional, que todavía no está trabajando a todos los niveles, es normal al inicio, pero tenemos que trabajar y darle y potenciarla. ¿Qué quiere decir potenciarla? Es enseñar a las pacientes que es una opción que tienen como un derecho para lograr embarazos saludables con menos riesgo, ¿no? Entonces tenemos que trabajarla de una forma muy importante. La resolución ministerial 771 del 2004 de MINSA, en el marco de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ¿no? Tiene varios objetivos esta resolución ministerial. Uno de ellos es enfocar la percepción de la atención prenatal del participante, ¿no? Entonces, con esto, contribuir a lograr el enfoque en la atención prenatal dirigida al cumplimiento de objetivos, contribuir a percibir la atención prenatal como un pilar fundamental para la prevención de la muerte materna y no es un control rutinario. O sea, colegas, yo muchas veces, como les dije, yo trabajo en maternidad de Lima, sala de parto. Cosa pasa. Llegan pacientes con 10, 12 controles prenatales. Y cuando tú le evalúas, ¿qué pasa? Tiene 12 controles prenatales y tiene 20 kilos de sobrepeso, de su peso que inició. ¿Estará bien hecho el trabajo de personal que realizó la atención prenatal? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Claro, no está bien hecho, porque cuando nosotros vamos a hacer una atención prenatal, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando cuando realizamos la atención prenatal? ¿Qué cosa es lo que queremos lograr? Hay objetivos específicos, pero en forma general, ustedes, ¿qué cosa es lo que quieren lograr? En general para la paciente. ¿Para qué hacemos atención prenatal? Buscar factores de riesgo, excelente. Prevenir complicaciones, Carlene, claro. Entonces, cuando yo hago una atención prenatal, para mí, en forma general, yo lo diría, es como hacer un acompañamiento a la gestante. Pero la gestante, el embarazo es un proceso fisiológico normal, no debería requerir. Pero tenemos situaciones, ¿ah? Debe subir de peso de 10 a 12 kilos de acuerdo a la IMC. Sí, está bien, María, es excelente. Cuando yo hago una atención prenatal, ¿qué quiero hacer en general? Nadia, maternidad saludable, identificar factores de riesgo para la prevención. Exacto. Cuando yo hago una atención prenatal, estoy haciendo un acompañamiento a esa mujer que está embarazada para, primeramente, enfocarme en sus factores de riesgo, hacerla el seguimiento, la colaboración, en que ella llegue al momento del parto en las mejores condiciones. Debe iniciar su control prenatal en el primer trimestre. Lo más pronto posible que se entere que está embarazada, ella rápidamente debe pedir su control prenatal para el mes. Entonces, cuando yo hago un acompañamiento de este proceso, quiere decir que cuando ella llega al momento del parto, debe llegar en las mejores condiciones. ¿Debe llegar con 20 kilos de sobrepeso? No. ¿Debe llegar con 9 de hemoglobina si tiene 10 controles prenatales? ¿Debería llegar con 8 o 9 de hemoglobina? No, no es cierto. Entonces, ese acompañamiento de la atención prenatal es para que yo, enfocándome en los factores de riesgo, haga que esta paciente llegue en las mejores condiciones al momento del parto, para que tenga menos riesgos de sufrir complicaciones. Esas complicaciones que pueden hacer que su salud se vea deteriorada y que ella tenga riesgo, como dijimos, riesgo o mayor probabilidad de sufrir daño o una complicación que la puede llevar a la muerte. Entonces, cuando no tenemos calidad en la atención prenatal, vamos a tener ese tipo de problemas. Pacientes que llegan a control prenatal tuvieron 10 controles y llegan con 9 de hemoglobina. Una gestante no debe llegar con 9. ¿Por qué no debe llegar con una hemoglobina baja? Porque en el momento del parto ella puede.
¿Cuántos gramos bajan la hemoglobina aproximadamente en un parto normal? ¿Se saben? ¿Se saben eso? Un gramo, más o menos un gramo, Cintia, muy bien. Sí, es un gramo lo que baja, debe bajar. Y si fuera una cesárea, de 1,5 a 2 gramos, sin complicaciones, sin atonía, sin hipotonía, ni mucho menos atonía uterina. Pero, ¿qué pasa si mi paciente viene con 8 de hemoglobina y tuvo un parto normal, es una primigesta, y le debe bajar un gramo? Pero cuando le hicieron la EPI, esa como un vaso sangrante, y mientras estaba haciendo el parto, sangraba, sangraba, sangraba. Saqué la placenta, puse un apósito, puse una pinza de mosquito ahí para sujetar ese vaso, pero siempre me salía sangre de borbotones, ¿no? Entonces, cuando le evalúan después del parto, no bajó un gramo, bajó 2 gramos. Y de repente la placenta salió y no salió completa, se demoró, hicieron un grado, le bajó 3 gramos. Tenía 8 9 de hemoglobina, tiene 5 6. Y si hace atonía bajo 3 gramos, esa paciente se puede morir. Entonces, el proceso de atención prenatal enfocada, ese acompañamiento que nosotros como profesionales comprometidos con la salud materna damos, no debe dejar que pase eso. No debe dejar que esta paciente llegue y se complique cuando tiene un encuentro prenatal. Entonces, si yo en mi atención prenatal estoy viendo que la paciente le pedí al comienzo su hemoglobina, vi cuánto tenía, le receté lo que tenía, la pasé por nutrición para que haga consejería y mejore su alimentación. Pero cuando le tomo el siguiente control, sigue con hemoglobina baja, entonces no está cumpliendo con el indicado de las recomendaciones. Le hago seguimiento, vuelvo a ver, hasta soy capaz de debería hacer visita domiciliaria para ver qué cosa está pasando. ¿No? Un segundo, voy a... ¿Ya pueden ver que no nos están viendo animales? Me piden, nadie es capaz de mirar el perro que están, hacen estándar. Ya, entonces la atención prenatal enfocada es como pilar fundamental en la prevención de la muerte materna. Comprende esa atención prenatal, lo que ya hablamos, la atención preconcepcional, la atención prenatal, la atención del parto institucional, la atención del recién nacido, la atención del puerperio. Nosotros en la preconcepcional, ya lo dijimos, debemos preparar a la mujer, a la pareja para un embarazo, parto, puerperio, y lograr un recién nacido en buen estado de salud, brindándole los cuidados más adecuados a esa etapa prenatal. ¿Qué cosa es la atención prenatal reenfocada? Todas las actividades basadas en la vigilancia y evaluación. Cuando hablamos de vigilancia, ¿saben qué? Uno busca la definición de vigilancia y dice de mirar desde arriba para ver todo, para buscar todo. Entonces, así nosotros debemos vigilar a la paciente. Debemos buscar factores de riesgo, las complicaciones, prevenir, detectar y manejarlos. Lo que no podemos manejar porque está complicado debe ir al especialista para que requiere la paciente una evaluación integral y para que ella y su bebé, en el momento en que van a nacer, esté en las mejores condiciones, sin deterioro de su salud. La atención prenatal reenfocada es la atención integral que busca la participación de la gestante, la pareja y su familia en la preparación para el parto institucional, puerperio y cuidados de la persona nacida. No solo evaluación clínica de la gestante, incidiendo en la promoción de la salud, prevención de las enfermedades, determinación temprana de nociones de alarma y manejo de enfermedades o complicaciones del sistema. Yo agregaría algo más acá, educar al paciente y a su familia para mejorar todo este proceso, sumamente importante. Esta atención prenatal con sentido humanístico, respetando los derechos ciudadanos y priorizando la información, educación y comunicación, para que con la gestante y su familia, todo este enfoque basado en género nos ayude a tener mejores resultados.
El objetivo general de la atención de la etapa concepcional es vigilar, evaluar y prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones que puedan condicionar la morbia y mortalidad materna y perinatal para lograr un recién nacido sano sin deterioro en la salud de la madre. Los objetivos específicos es facilitar el acceso precoz y oportuno de la gestante a los servicios de salud, evaluar integralmente la gestante y al feto vigilando la evolución del proceso de la gestación, identificar la presencia de signos de alarma y condicionantes de riesgo biopsicosocial de la gestante, la detección temprana de enfermedades asociadas e invisibles. Y los específicos objetivos estos son brindar atención especializada en las complicaciones y contribuir con la prevención de la desnutrición infantil. ¿Qué requiere? ¿Cómo se debe cumplir? Educación de la mujer, su familia y la comunidad. Durante la gestación, el parto, puerperio y el recién nacido. Educación sobre identificación de signos de alarma, evaluación y orientación y consejería, suplementación de ácido fólico y hierro, preparación para la lactancia materna y cuidado de los pacientes. Como objetivos específicos, establecer un plan de parto para las probables complicaciones con la participación de la pareja, la familia y la propia comunidad. Promover y preparar a la madre para brindar una lactancia materna exclusiva. No sensibilizarla para esto, necesita, en el caso de lactancia. Fortalecer los lazos afectivos en la criada madre, padre y niño. Cuando iniciamos esta atención prenatal enfocada a partir del primer trimestre de gestación y a recibir el paquete básico de atención que permita la detención oportuna de signos de alarma y los factores de riesgo que comprometen la vida del paciente, que permitan el manejo adecuado y oportuno de las posibles complicaciones que pueda presentar la madre y el producto de la concepción. Debe cumplir con los siguientes requisitos: detención y manejo temprano de las complicaciones, elaborar el plan de parto para la atención institucional y calificar el parto de recién nacido con adecuación intercultural, ¿no? ¿Cuáles son las características? Debe ser precoz, o sea, debe iniciarse tan pronto como se confirme el embarazo. Debe ser periódico, o sea, garantizar la atención de la gestante a lo largo de su gestación, completando como mínimo 6 atenciones prenatales. Debe ser oportuno. Deberá brindarse cuando ésta se requiera de acuerdo a las necesidades de la gestante. Sus características es que sea de calidad y que sea de completa cobertura. De calidad debe ser realizada por un profesional calificado, como somos nosotros, con competencia en atención integral de la gestante, con enfoque de género e interculturalidad. Este tema del enfoque de género o interculturalidad no es solamente decirlo, es trabajar. Cuando hablamos de interculturalidad, tenemos que ver que nosotros debemos respetar las costumbres de la población, respetar sus pedidos, sus sugerencias, y no hacer lo contrario, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, eh, atendía un parto de una paciente que estaba con parto con acompañante, y el papá estaba muy preocupado. Cuando nacía, sabía que iba a nacer un bebé hombre y quería que, o sea, la idea que ellos tenían, por ejemplo, en el momento del parto, dice, ellos eran de un grupo poblacional de la selva. Y decía que cuando se produce el parto, en el caso de los bebés varones, el tamaño del cordón umbilical que dejan cuando lo separan al bebé está relacionado con el tamaño del pene. Entonces, él cuando a usted le iba a cortar, estaba desesperado porque ella lo corta el cordón grande, muy chiquito. Y entonces, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Mm? En el respeto a su creencia y todo, ¿yo por qué me voy a poner, ay, señora, esas son tonterías? No, tengo que respetar lo que para él es importante. Entonces, le puedo decir, ¿sabe qué, señor? El tamaño que nosotros cortamos es 3 centímetros, pero como usted tiene ese día, le voy a cortar un poquito más grande, lo voy a dejar en 4, ¿está bien? Ah, ya, señorita, muchas gracias. Ya, usted, muchas gracias. Pero no, a propósito le corto más chiquito, le corto 2 centímetros nada más. Yo me todo apenado, porque
porque está relacionando el tamaño del pene con su vida, con su virilidad, con su hombría, con su tipo de vida familiar. No hay ningún estudio que diga eso, pero es su creencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo con la atención prenatal, la paciente me dice que ellos, en su contexto familiar y grupal y de sociedad, me dice que la placenta es importante enterrarla. Sí, sí, encontrado. Sí, nosotros enterramos la placenta. Cuando es mujer el bebé, la enterramos en la parte de atrás de la casa, en el fondo, en el patio. ¿Por qué? Porque la mujer es quien dirige la casa y vigila y protege todo el hogar. Ella coordina, cuida, atiende. Entonces, ella es la base del hogar. Por eso está al fondo, porque ella desde ahí cuida toda la familia. Y si es varón, esa placenta se entierra en la parte de afuera, en la calle, en el jardín de la entrada. ¿Por qué? Porque el hombre, como es la cabeza del hogar, él cuida de fuera, provee y cuida a la familia de afuera con una visión protectora. Es un enfoque especial. Entonces, si yo, por ejemplo, la atención prenatal veo que ya tiene esa importancia trascendental para ellos de eso, cuando se va a atender el parto, yo debo ver que ella inmediatamente haya coordinado con el lugar que atiende para que le permitan llevarse la plaza. Porque no le pueden permitir. Entonces, a ver, averiguemos cuál es el trámite para que eso. En el instituto, por ejemplo, el paciente debe haber presentado una carta y un pedido para que se lleve su placenta. Entonces, a ver, Antón Abad, Isabel, todos los PPTs de las clases que voy a hacer estas 3 sesiones, se los voy a entregar al coordinador para que se los pueda entregar en su plataforma de trabajo de ellos. A ver, Jacqueline nos dice, esto del cordón umbilical en Ecuador también lo toman en cuenta cuando es varón, ¿eh? O sea, eso tiene que ver con su interculturalidad y nosotros no tenemos por qué negarle, ¿no? Entonces, acá en esas clases conmigo, no solamente estamos viendo el tema, sí, es así, 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 sino la experiencia que ustedes tengan para mejorar dentro de un marco normalizado, la adecuación cultural, las costumbres deben ser prioridad porque eso nos ayuda a acercarnos más a la paciente. Mira, mirando los mensajes. Eh, La placenta se entierra como habitación central de la casa, sea hombre o mujer. Claro. Pero bueno, yo les cuento lo que a mí me dijo una paciente, lo que me contó, cómo era su costumbre, ¿no? Entonces, dice, Juana nos dice, la placenta se entierra como habitación central de la casa, sea hombre o mujer. Claro, esa es la costumbre de algún grupo. Yo lo que les comento de la placenta adelante o atrás es lo que me contó la señora, ¿no? Ahora, la vez pasada, vino un señor que quería llevarse la placenta porque tenía células madre y tenía su mamá, la suegra, estaba con cáncer y querían darle. O sea, hay que respetar el derecho de que ellos creen. Uno dice, no, eso no sirve, pero para ellos es importante. Y la parte emocional de las personas a veces puede ser, ustedes han visto que hay teorías de efecto placebo, ¿no? Entonces a una persona le dan unas pildoritas transparentes que no tienen nada, pero ella emocionalmente siente que le están dando algo que le va a ayudar a su salud y mejora. Entonces, ese efecto placebo puede ser con la placenta también. Entonces hay que entender y si quiere apoyarlos para que ellos puedan hacer el trámite de la gestión. Entonces, nadie, por ello es importante elaborar el plan de parto, un buen plan de parto, y de ahí ellas toman decisiones de cómo quieren que sea su parto, dónde va a ser, cómo va a ser, qué cosas especiales quieren. Entonces, eso es importante, ¿no? El respeto del enfoque de género e interculturalidad en el marco de sus derechos y el nivel de capacidad. Eso también saben que eso se ve también con el caso de los óbitos. ¿Qué dice la norma? 500 gramos para que se considere y se haga certificado. Pero en el instituto, por ejemplo, eh, se entrega y se hace certificado hasta los de menos peso. ¿Por qué? Porque para que hagan el trámite de recojo de un cadáver,
requieren un certificado de defunción y para que lo puedan ver. Dice, ah, no, pero menos de 500 no, la ley dice que no. Pero ¿qué haces tú cuando la mujer te dice, no, yo me quiero llevar mi cadáver? Pero señora, la ley dice de más de medio kilo, vale, si no, ¿cómo que no? Es mi hijo. Así ha tenido, sea chiquito, mal formado, todo es mi hijo y yo tengo derecho. Contra ese tema del derecho, ¿qué le puedes decir? Es cierto, tiene derecho. Y es el derecho de poder decidir. Así es, Juana. Se respeta su costumbre y de paso nos promocionamos con una atención de calidad, como dice. Claro. Entonces, ¿por qué la persona, la familia, la población, la mujer, su familia, cuando tú le das una atención respetuosa de calidad, no necesito decirle, ¿sabe qué? Estoy siendo humana, estoy dando atención de calidad. Cuando tú le das una atención de respeto a esa persona, estás haciendo que reconozca a tu profesión como una persona que está cerca a ellos, que les brinda una atención de calidad, que respeta su derecho. Es sumamente importante. Sus costumbres en un parto con acompañante del padre. A ver, dice, pidió que se porte el condón largo porque él me varón y deja largo. Significaba que sería fuerte, según nos explica. Claro, no, lo que nos decía este señor que tuve un caso, decía que en su cultura el tamaño del condón umbilical tiene relación con el tamaño del pene. Para ella, para ese señor, para ese caballero, eso implica para ellos virilidad, hombría, felicidad futura en su vida. Tiene un buen pene, va a tener una vida sexual buena. Para eso es lo que ellos creen. ¿Y por qué le vas a ir en contra de su creencia? ¿Te afecta en algo dejarle 1 centímetro más al cordón? No. Algo que el paciente se sienta feliz, satisfecho y esté contento de la atención. ¿Por qué voy en contra? Quiero ir, me dice córtale grande y le corta chiquito a propósito. Entonces no es lógico. Nosotros tenemos que respetar esa interculturalidad de él. Además, también como característica dice con cobertura completa. Se debe garantizar la atención de la gestante de acuerdo a sus necesidades de salud en los diferentes niveles de atención. Las características que se deben cortar es la atención con enfoque de género, la interculturalidad y la atención con enfoque de derechos, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones con orientación a los objetivos de atención prenatal enfocada? Y la detención temprana de las complicaciones. El proveedor examinará a la gestante para detectar problemas del embarazo que podrían requerir tratamiento y control más estricto. La detección temprana de complicaciones, ¿no? También es asociada a que debemos verificar en el carnet, evaluar, o sea, el carnet debe tener un seguimiento, o sea, no es que yo anoto, pum, pum, y no veo, debo mirar las cuestiones anteriores, cuánto ha sido la ganancia de peso, cómo está la presión arterial desde el comienzo y cómo va evolucionando respecto a su presión basal antes del embarazo. Si no se conoce, se registra la del primer control, la altura uterina y su relación con la edad gestacional, ¿no? La importancia de medir, no solamente escuchar el latido o hablar, sino hacer la valoración adecuada de una altura uterina. La evaluación de los movimientos fetales. Enseñarle a las mamás que ellas también chequeen los movimientos fetales. Si nosotros les enseñamos, ellas van a ayudarnos a controlar esos movimientos fetales como parte importante del seguimiento que hacemos al bebé. Realizar pruebas de proteinuria y otros síntomas que nos den indicios de preeclampsia, ¿no? Además, educación e intervenciones preventivas de las gestantes se debe informar sobre cómo reconocer los signos de alarma, qué hacer y dónde conseguir ayuda, una buena nutrición con interconsulta al nutricionista y las horas de descanso que requiere la mujer. Las actividades de intervención preventivas o educativas como la psicoprofilaxis y la estimulación prenatal nos van a ayudar a que las condiciones de embarazo estén mejor orientadas, que la paciente sea más educada en el tema de su gestación y el cuidado de su salud, ¿no? Y nos ayuda a prevenir infecciones o complicaciones. La atención debe ser prestada por un personal calificado, ¿no? Eso es lo que constituye una PN eficaz, que garantice continuidad de la atención, preparación para el parto y para prevención de las complicaciones,
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el, el manejo de todas sus vacunas, el que reciba suplementos nutricionales, el que se detecte infecciones y enfermedades existentes y se traten, como sobre todo cuando son VIH, sífilis, hepatitis, ¿no? A diferencia también como la hipertensión arterial o la diabetes. La detención temprana y manejo de esas complicaciones. Recordemos que algunos médicos van a agarrar y decir, no, pero ustedes no deben llevar alto riesgo, no. Y yo siempre fundamento y converso que nosotros somos parte del equipo integral, somos un personal competente que trabaja. ¿Cómo podemos referir oportunamente y atender a una paciente que requiere atención especializada si no estamos preparados en la atención del alto riesgo para poder detectar precisamente ese tipo de cuadros y referir al especialista para hacer caso? Recordemos que las pacientes complicadas no deben quedarse con nosotros, deben pasar a interconsulta para que estén con el médico especialista. Si, por ejemplo, es una anemia crónica que no cede, ¿para qué no la voy a mandar solamente al ginecólogo? La voy a mandar al hematólogo. ¿Por qué? Eh, He verificado que la paciente tiene hemoglobina baja y he verificado que sí está tomando los hemantínicos, pero a pesar de eso no sube la hemoglobina. Hay algún problema que está haciendo que esta mujer no suba de hemoglobina. Entonces, ¿quién la debe ver? En interconsulta con la hematóloga para ver qué cosa está pasando, ¿no? Entonces, y la parte de educación a la gestante nos debe ayudar para enseñarle que ella reconozca signos del alarma. Todavía siguen llegando muchas mujeres que dicen que tuvieron RPM 4 o 5 días. ¿Y por qué recién vienen? No, porque no sabía que eso era un problema o una complicación. ¿Pasó? No le estamos educando bien, no le estamos enseñando a enfocarse en los signos de alarma para una buena atención. Y qué hacer y a dónde solicitar ayuda, ¿no? Dirigimos detención de enfermedades, orientación y consejería en salud sexual y reproductiva, la promoción de la salud, la preparación para el parto institucional, donde estamos manejando también el plan de parto, la preparación para el manejo de complicaciones con las interconsultas respectivas o las referencias para el manejo en el nivel correspondiente, ¿no? La elaboración de una historia clínica materno-perinatal adecuada es sumamente importante, ¿no? Donde nosotros en la primera atención perinatal debemos hacer la elaboración adecuada, completa, respetando todas las normas, porque donde dice el número, pones el número, donde dice que debes marcar si tiene o no tiene, debes marcar si no tiene, ¿no? Entonces, sí, el manejo del ácido fólico, el tamizaje de violencia basada en género, la elaboración de plan de parto, el llenado de carta materno perinatal, solicitar la evaluación odontológica para las complicaciones y el tema de sus vacunas para el seguimiento de su atención normal. La atención perinatal como paquete básico nos lleva a determinar que necesitamos la historia clínica con la determinación de factores de riesgo, la evaluación física con un examen de mamas, PAP, IVA, la educación para el autoexamen de mamas, la evaluación nutricional, la intervención oportuna de nociones de alarma, el plan de parto, el examen odontológico, la psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal. Además, el tamizaje de violencia para derivar la psicología, en el caso que necesite para un apoyo, los exámenes completos de laboratorio, y en el caso de zonas, hay un perfil de laboratorio para todo este chequeo. En zonas endémicas, además, se debe ver el tratamiento antiparasitario, la protección contra la malaria, el dengue, la bartonellosis, la enfermedad de Chagas, ¿no? Recomendación en esas zonas endémicas, el uso del mosquitero, el seguimiento de la gota gruesa, el tener cuidado con los recipientes de agua, humedad para evitar la proliferación de mosquitos que pueden causar estos cuadros, ¿no? La inmunización contra la fiebre amarilla después de las 26 semanas en zonas endémicas, la vacuna contra la influenza en el adulto, el seguimiento de la ecografía en la primera consulta y en el tercer trimestre, el monitoreo materno-fetal en el tercer trimestre, la protección antitetánica con sus vacunas, los suplementos de hierro y ácido fólico, los de calcio,
El tamizaje de la bacteriuria sintomática con tira reactiva según el nivel de atención. En un puesto o en un centro donde no hay laboratorio, este cuadro con la tira reactiva nos va a ayudar bastante, ¿no? La prueba de sífilis con una prueba rápida, el de VIH con una prueba rápida, la proteinuria con tira reactiva, ya dijimos, o ácidos sulfosalicílicos, el tema de la anemia, la hemoglobina que se puede tomar con el hemojuez, el tema de diabetes gestacional también con el hemoglobina. Entonces, en los temas de primer nivel de atención, esas pruebas rápidas, estas tiras reactivas, el hemoglucotés, el hemojuez, nos van a ayudar a poder establecer las complicaciones que se están presentando en este embarazo y en todo caso referirlo oportunamente para un chofer. Se le puede mandar una interconsulta a otro nivel mayor para que tengamos seguridad de los cuadros y si determinan que no hay complicación, vuelve a nuestro nivel, si no, se queda en el mayor nivel, ¿ya? Ay, se me adelanta. Los exámenes de ecografía, ¿no? Que requieren los paquetes ampliados de ecografía. El, el paquete ampliado de la detección prenatal incluye examen odontológico para determinar caries, para los riesgos de los sangrados gingivales, las infecciones, ¿no? Que se van a hacer más severas en el caso de embarazo. Y en todo caso necesitamos ver el seguimiento de todas sus vacunas y si es requerido hacer las visitas domiciliares. Generalmente en el primer nivel hay un seguimiento de ese tema y entonces las visitas domiciliarias son parte de las guardias diurnas o guardias en el establecimiento que permite que el poblador vaya y visite a la mujer en su domicilio para establecer las complicaciones que puede tener, ¿no? Realizar el seguimiento. En el caso de complicaciones, se debe establecer un plan, un esquema financiero, formular un plan para la toma de decisiones, efectuar arreglos en cuanto al sistema de transporte, establecer un plan para la donación de sangre. O sea, nosotros en el plan de pago también debemos ver si esta mujer tiene, algunas mujeres viven solamente con la mamá ancianita que no puede hacer nada, ¿no? Solamente puede ser autorizadora de tratamientos o de recursos en el caso de adolescentes, pero si necesitamos la referencia y la paciente está complicada, debemos tener, debemos tener una atención, una persona que pueda ser la que, mira, no, acá de paso, los mensajes. Hola, Leito, ¿cómo estás? Leonor, nosotros somos un personal idóneo para la atención. Las pacientes nos gustan mucho, entonces nuestro trato deriva debe repercutir en una atención humanizada y respetuosa. Hoy día estuve en la juramentación del gremio de obstetras, ¿no? Que es como un sindicato, para poder acompañarlas. Y entonces hablamos de la atención humanizada un poquito, ¿no? El respeto que nosotros damos, la atención de calidad y qué importante es para las pacientes la atención de los obstetras, compromiso que tenemos para mejorar, ¿no? Acá los protocolos en atención prenatal mencionan el IVA en el caso de la paciente lo requiere. No todos los establecimientos tienen evaluado, pero en el primer nivel sí se trabaja. Yo no trabajo esos temas específicos con atención prenatal, lo manejo por las normas y por la capacitación que damos, pero yo hace más de 28 años que no hago atención prenatal. Me he dedicado solo a atención de partos. Pero en las capacitaciones vamos aprendiendo también, ¿no? Entonces, el seguimiento que hacemos dentro de la atención a las pacientes nos va a ayudar a mejorar. Ya les dije, establecer un plan con encima financiera. Una de las cosas que tú encuentras cuando hablas sobre muerte materna, la situación demorada de la muerte materna, es porque algunas pacientes llegaron tarde al establecimiento para una atención adecuada y terminan complicándose en medio. Y dentro de eso, uno de los problemas que refieren las mujeres por qué demoraron en llegar, el primer reclamo es que no tienen dinero para ir al establecimiento de salud y tienen que esperar a que el esposo llegue con dinero para que vayan. Entonces yo les decía, cuando hacía consultorio, les decía, pero
¿Estás embarazada ahora? Búscate una ración, un chanchito. Aunque sea de sol en sol, ve guardando para el momento que tienes que interpretar. Si el esposo no llega porque de repente está trabajando lejos, de repente está de turno y no tiene teléfono, cómo llamarlo, está trabajando en algún lugar y no puede llegar, entonces tú debes tener ahí tu reserva, una latita, una tacita donde hay de sol en sol para que en el momento de miseria, pancha, por eso y voy. Entonces, eso también es una recomendación de la parte del esquema financiero, cómo van a solucionar ese tema. Algunos pueden ser tan pobres que no pueden guardar ni un sol, pero hay que enseñarles que algo guarda para que en el momento que necesite tenga problemas pueda acudir a eso para su emergencia. No diga, no fui porque no tenía con quién dejar, tenía que esperar a mi esposo porque no tenía plata para el pasaje, para el taxi. A lo mejor debe prever, y eso está en la forma de cuando establecemos un plan de parto para que ella pueda tener una reserva, ¿no? Enseñar también eso. Debemos formular un plan para la toma de decisiones. ¿Quién es responsable? ¿En qué momento debe venir asociado esto a los factores de riesgo para que ella pueda tomar decisiones informadas con los factores de riesgo, cuándo debe acudir, dónde debe acudir? Efectuar arreglos para en cuanto a los sistemas de transporte. Yo les digo, por ejemplo, a alguna colega que llega a ser un pueblito alejado donde no hay ambulancia pero no tiene llanta, hay ambulancia pero no tiene chofer, hay ambulancia pero no tiene chofer pero no tiene combustible. Entonces, ¿qué hago? Yo en un pueblito tan chico que no tiene ni siquiera ambulancia, entonces yo tengo que tener mi enfoque, comienzo a rastrear toda la zona. Siempre en los pueblos hay un lugar que es como una bodega grande, como un almacén, donde puedes comprar todo lo que necesitas. Esa persona que tiene ese negocio, todas las veces baja al lugar más grande a comprar productos y a traerlos para su tienda. Entonces, esta persona casi siempre tiene un carro. Entonces, yo les propongo, cuando tengo esto, necesito hablar, es una cosa diferente que yo a las 3 de la mañana le toque y le diga que me ayude. Es otra cosa y que no me va a responder la puerta, otra cosa muy diferente que yo en una oportunidad me acerque, me presente, soy usted del puesto de salud, de la posta, del centro. Y como usted sabe, nosotros no tenemos ambulancia, pero usted tiene una movilidad que nos podría ayudar, nos podría servir a salvar vidas. Y usted seguro que nos puede apoyar en el caso de una emergencia. Lo convences, lo enamoras, por así decirlo, para que cuando tú tengas una emergencia lo puedas llamar y digas, sí, yo me comprometo y voy a ayudar. Entonces que te conozca, que sepa, hola, buenas noches, es la medianoche, sí, yo sé, le hablo a Josefa Zabaleta y le pido pedir, por favor, necesitamos de su ayuda para salvar una vida. Esta paciente está grave, debemos llevarla al siguiente nivel de referencia, no tenemos ambulancia. Necesitamos su ayuda para salvar una vida. ¿Ustedes creen que esa persona le va a decir que no? Usted ya lo sensibilizó, ya lo concientizó para que nos ayude. Pero si yo a esa hora, 12 de la noche, hola señor, ¿usted es el señor Díaz? Sí, allá. ¿Saben qué me ha dicho que usted tiene camioneta? Tengo una paciente más, ¿me puede ayudar? Ah, no, no puedo, no tengo quien maneje la tenés. Entonces, crisis, ¿no? Pero eso debe ser previo. Ese sistema de transporte se debe arreglar. De repente no tengo a la municipalidad, a la policía, al gobierno regional, quien esté que tenga una movilidad para movilizar a un paciente. Debo prevenir antes de que se presente la complicación. Además, debo establecer un plan de donación de sangre. Ver en la paciente quiénes son las personas que pueden ayudar con la donación para una mejor calidad de atención de la paciente, ¿no? Cuando se esa referencia, no la voy a dejar, no la voy a llevar con una mamita viejita que no puede donar, la debo llevar con la hermana mayor, con el esposo, con la prima que es una mujer joven sana y puede ser la verdad. Nosotros debemos considerar el manejo de esto que hemos hablado hoy día como la parte de preámbulo para la atención del parto. Nosotros acá estamos buscando que, determinando factores de riesgo, un enfoque de riesgo, hacer una atención de calidad prenatal y atención prenatal y preconcepcional, una atención de calidad y humanizada que nos permita mejorar la atención en el momento del parto y que llegue en el momento del parto con menos riesgos, ¿no? Debemos considerar que cada embarazo es un riesgo. Hay que esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Ay, perdón, creo que me voy a resfriar. Entonces,
Preguntas está acá, queridos ustedes. Como ya les dije, todas las PPTs las voy a entregar al organizador para que puedan tenerlas ustedes y las puedan revisar, leer cuando quieran, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Reforcemos que la atención humanizada no es decir, sabe que yo sí atiendo humanizadamente, no, es em, demostrar con hechos las necesidades que tiene este, de una atención adecuada, como la tiene. ¿Cuántas ecografías indica la gestante? Generalmente le toman una ecografía cuando recién se determina el embarazo. Hay una ecografía genética que se toma entre las 11 y 14 semanas de acuerdo a los establecimientos de salud, al manejo dirigídico, pero más o menos entre las 11 y 12 semanas se debe tomar una ecografía genética. Después se toma a las 18 semanas una ecografía morfológica y más adelante, ya entre el segundo, finalizando el segundo, tercero, nos manda una ecografía para ver la evolución y el desarrollo del embarazo, ¿no? De crecimiento, de seguimiento. Mínimo debe tener 4 ecografías. ¿Alguna otra pregunta? Colegas, ustedes como nosotros debemos tratar siempre a las pacientes. Miren, yo ahora cuando estuve en Callao le decía a las obstetras, le digo nosotros que estamos en un establecimiento de salud, tenemos la suerte de tener un trabajo. Hay mucha gente que estaría feliz se hace papá a la gestante. No entiendo la pregunta, Juana. ¿Se hace papá a la gestante? ¿Cómo se hace papá? Pap. Sí, la primera consulta, en el primer le toman su papá Nicolás. A menos de que tenga algún riesgo, ¿no? O a menos de que tenga un papá Nicolau ya que se ha estado haciendo chequeo. Pero se le hace generalmente en la primera consulta. Nosotros debemos dar la atención sin necesidad de que esté etiquetada como la atención humanizada, una atención de respeto, de trato, de cordialidad, porque las pacientes esperan eso. El embarazo viene a ser un periodo sensible y vulnerable en la mujer. Eh, para las que hemos estado embarazadas, eh, el obstetra embarazada se siente más vulnerable porque conoce tantas infecciones y tantas complicaciones. La mujer siempre está embarazada, va a estar preocupada, cómo será, nacerá bien, tendrá todos sus deditos completos, no le faltará nada, será inteligente, eh, se parecerá al papá también, ¿no? Entonces, ese tipo de atención nosotros tenemos que tener de calidad para los pacientes, de un buen trato, de un buen respeto de lo que están ellas haciendo para no tratarlas mal. Yo sé que algunas veces las pacientes pueden portarse mal durante la atención, ¿no? Pero no todas están conscientes de lo que hacen. Les voy a contar un casito. Yo tuve una paciente, yo llegué una noche a la guardia y tuve una paciente que se comportaba, eh, la verdad, y con 28 semanas creo que ya no le tomamos panicolado. No estoy segura, la verdad, no te puedo decir esa parte porque hay un protocolo, pero no me acuerdo de esa parte. Tendría que averiguar, que para la próxima te averiguo, si las 28 semanas todavía se puede tomar panicolado. ¿A qué les estaba contando? Ya, llegué a la atención de parto y veo a la paciente y la paciente se comportaba como si fuera una niña de 12 años. Cuando tú le decías algo que colabore, gemía y se quejaba como se quejaba una niñita, mamá, mira, mamá. Me hizo acordar de una niña de 12 años que atendía el parto
Cuando ella llegó a la clínica y la atendí y le decía a la mamá que estaba embarazada y ella se ponía a llorar, mamá, mira lo que dice, ¿no? Y como que no quisiera asumir que estaba embarazada, ¿no? Y la mamá recién se enteraba que su hija estaba embarazada, menos que estaba de parto, casi completo. A ver, Beatriz, que trabaja en atención prenatal, si viene con 28 semanas, se puede realizar el tratamiento. Gracias, Beatriz, por ilustrarnos. Siempre aprendemos algo más en todas estas. Es recíproco. Entonces, ya les decía a la paciente, me hablaba así. Entonces yo agarré y le digo a la señora, le digo, señora, pero ¿cómo es posible que en esas condiciones la dejen a esa niña en ese embarazo? La señora me miró con una cara así de espanto, horrorizada. ¿Qué cosa? Le dije, mi hija es normal. Pero yo estaba segura de que esa paciente era un RM, retraso mental, de algún nivel, pero que se comportaba como una niña de 12, de 10, 12 años. Entonces, bueno, así mal que bien atendí el parto, y la señora me dijo, no, me dijo, mi hija es normal, mi hija es casada, tiene estudios, ella trabaja acá. Y me digo, pero mira cómo se comporta. Parece una criatura, no se deja examinar, no colabora, no entiende las indicaciones, habla como si fuera una bebé. Me dijo, no se le pasa, me dijo, ella también un poco desconcertada, me dijo, no se le pasa, porque se está comportando así. Entonces, como yo me quedé con la idea, al final tenemos el parto, con la ayuda de la mamá, bueno, ya, fue así un poco crítico, pero salió. Y cuando la fui, el día siguiente yo llegaba a la guardia de noche, pero que me quedé con la duda, ¿no? ¿Qué pasó con esta paciente? Entonces me fui a hospitalización a buscarla con el nombre de la paciente. Y cuando llegué, miré la historia y la miré un poquito casi de pie en la cama, estaba ella parada dándole pecho a su bebé. Se había parado para que lo pueda acomodar mejor y le dé pecho al bebé. Y entonces yo me acerqué y le pregunté por su nombre, que no me acuerdo ahorita cuál fue el nombre. Y le digo, y me mira y me dice, "Sí, doctorita, me dice, ¿esto fue quien me atendió ayer? ¿No te acuerdas de mí?" Y me dijo, no. ¿Sabe qué? Me dijo, no me acuerdo de nada de lo que ha pasado ayer. Cuando me he despertado hoy día, estaba acá con mi bebé, pero no me acuerdo nada del momento del parto, del control, del ejercicio, no me acuerdo de nada. Y me habló normal. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque dentro del umbral del dolor y la poca tolerancia a veces que pueden tener algunas personas del dolor, esta muchacha se había disociado, se comportaba como una niña para no asumir el tema del miedo y el dolor en el momento del parto. El día siguiente me dijo, no la reconozco, no sabía quién era yo, no se acordaba de nada del cuco de atención. Entonces, el cerebro humano es tan maravilloso que algunas veces te ayuda a disociarte para poder aceptar esa crisis que tienes, ¿no? Entonces, eso puede pasar con las mujeres. Nosotros, en el marco de una atención a todo respetuoso, hay que darles lo mejor que tenemos para que ellas estén bien. Y entender que esa situación del momento del parto es una situación muy vulnerable y las pacientes pueden estar en crisis. Entonces no tengo por qué estarle reclamando, tratándola mal porque no colabora, porque de repente puede estar disociada y no nos puede ayudar. Su condición de salud no le permite a su cerebro haber disociado el tema para poder evitar tener tanto miedo, ¿no? Bueno, creo que no he encontrado más preguntas acá. Nos ayudó Beatriz a aclarar el tema de las 28 semanas del Papa Nicolau. Acá dice Jessica. Pues, lo ideal es realizarlo en el primer control prenatal en el primer trimestre, pero si la paciente tiene hematoma en la ecografía o sangrado vaginal, se indica tomarla en el control posterior. Muy bien, Jessica, claro que sí. O sea, si la paciente tiene algún riesgo de una complicación, yo debo postergar esa toma para evitar estimular el cuello uterino. Amenaza de aborto, de parto prematuro, no estimular el cuello uterino. Gracias por tu comentario, Jessica.